Buenas tardes, bienvenidos a Findes. Son las 18 horas, día 28 de abril. Iniciamos el webinario que tenemos programado para esta ocasión en materia de normas de información financiera. Concretamente hablaremos del impacto del COVID-19 en los estados financieros. Soy Emilio Villalobos, directivo de la Fundación. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Está con nosotros la maestra Leticia Martínez García, especialista en Findes, en normas de información financiera, en finanzas, en el aspecto fiscal, pero particularmente en el área de las normas de información financiera, quien conducirá esta plática, a quien le cedo el micrófono, no sin antes invitarles a que formulen sus preguntas, nos den sus comentarios y sugerencias. Al término de la plática dispondremos de algunos minutos para atenderles. Maestra Leti, buenas tardes. ¿Podemos iniciar, por favor? Gracias, buenas tardes, el licenciado Emigdio. Muchas gracias a todos los que están con nosotros, nos van siguiendo en esta serie de webinars que Findes tiene a bien, pues ponerlos a su disposición con la idea de ayudarnos a ver todos los temas que son de relevancia en nuestro día a día. Y pues muchas gracias. Y pues como ya me presentó el licenciado Emigdio, no me toca más que platicar de este tema tan interesante que es el impacto del COVID en los estados financieros. Si bien nosotros sabemos que el COVID pues ha sido un evento pues que cambió toda la parte de económica, de salud, social, movilidad, tecnología, ha tenido diferentes impactos en varias áreas de la economía. No quedó aislado de los impactos que tienen los estados financieros. Si bien sabemos que el COVID y sus repercusiones tuvieron impacto de manera distinta en varios sectores, pudieron verse afectados de manera positiva sectores de tecnología con una potencial, muy potencial el crecimiento que hubo en la tecnología, exponencial su crecimiento. También hubo varios efectos pues negativos en muchos otros sectores de la economía, como son en la agricultura, en la salud, etcétera. Entonces, los efectos del COVID en la economía pues han sido diversos, pero casi ninguno de los sectores quedó aislado. Entonces, hablar del impacto en los estados financieros, pues no me deja más que platicarles que a manera de que nuestros cuerpos normativos se fueron precisamente trabajando el tema del impacto en los estados financieros post-COVID. ¿Por qué post-COVID? Porque si bien sabemos que empezó en 2019, nuestra norma de hechos posteriores, la norma B13, nos indica que cuando hay hechos posteriores que modifican o impactan nuestros estados financieros, pues obviamente nosotros tenemos que hacer ajustes y revelaciones adicionales. Nosotros si consideramos que el COVID-2019 o el COVID-19 empezó en noviembre, prácticamente los efectos se fueron dando en el primer trimestre del 2020. Por lo tanto, los efectos del COVID en los estados financieros se dieron más en el año 2020 y en los estados financieros de este año 2021, que están muchos de ustedes preparando o terminando de preparar para ser auditados. Entonces, ¿dónde vemos el impacto en los estados financieros post-COVID? Pues prácticamente, como les decía, se han visto en varias líneas de nuestros estados financieros los impactos. Por lo tanto, nuestro organismo normativo en México, que es el CINIF, quien emite tanto normas de información financiera como interpretaciones, que son las CINIF, o las ONIF, que son las orientaciones, también emite reportes técnicos. Si ustedes se dan una vuelta por la página del CINIF, ustedes podrán encontrar algunos reportes técnicos que hablan de estos impactos. Aquí en Findes nos hemos dado la tarea de preparar cursos que específicamente tocan los impactos del COVID en los estados financieros, que son cursos cortos, pero también tenemos un curso completo de más de 50 horas en donde tocamos todas las normas y vemos a detalle cada uno de los impactos, no solo de las actualizaciones y mejoras que el CINIF ha hecho a nuestras normas, sino también todas las líneas que se ven afectadas por precisamente el COVID y la pandemia y su impacto en la economía. Entonces, en estos cursos que Findes pone a su disposición, podemos ver específicamente cada una de las líneas que se han visto afectadas. En los reportes técnicos que ha emitido
precisamente el CINIF, están el reporte número 48 y 49, que se dedican específicamente a hablar del impacto en los estados financieros del COVID. Y me voy a ir platicando muy rápidamente, pues, algunas de las líneas que se ven afectadas por esta pandemia. Y bueno, dentro de las que más destacan está la estimación para pérdidas crediticias esperadas. Si bien ustedes saben que nuestra norma C3, que habla de cuentas por cobrar comerciales, nos pide que determinemos un deterioro y que este deterioro se haga en conformidad con lo que viene en la norma C16. La norma C16 nos establece que debemos de hacer una estimación para pérdidas crediticias esperadas. Si bien antes el enfoque era diferente, en 2018 todavía traíamos una estimación por pérdidas crediticias, pero determinada de una manera totalmente distinta. Ahora, con los efectos del COVID, esta estimación se ha visto muy afectada. ¿Por qué? Porque muchos de nuestros clientes pues han tenido repercusiones económicas y han tenido que presentar morosidad, ¿no? Morosidad que si bien muchas veces es involuntaria, obviamente se perdieron fuentes de trabajo, se perdieron clientes, pues a nosotros dentro de nuestros estados financieros tenemos que hacer una reconsideración a esta estimación para pérdidas crediticias esperadas. También podemos hablar de la evaluación de inventarios. Recordemos que la evaluación de inventarios me pide que hagamos una evaluación en donde se establece que hay que poner el inventario al valor menor entre dos valores. Uno, entre mi costo total, o dos, entre el valor de recuperación, ¿sí? O mi valor de recuperación. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo vengo produciendo a un ritmo de 100 pesos la unidad por pieza, ¿sí? Y a eso le agrego mi margen de utilidad, etcétera. Pero en el mercado, por el tema de la pandemia, se han venido en cascada una reducción de los precios para seguir manteniéndonos competitivos. A lo primero que le voy a pegar es a mi margen de utilidad. Por lo tanto, las normas ahora nos piden que evaluemos los inventarios también al valor recuperable. Supongamos que en lugar de 100 pesos, que es lo que mi costo total, el valor en el mercado por la pandemia es de 98 pesos la unidad, pues obviamente en lugar de evaluar a 100 pesos como yo lo traigo en mis estados financieros, yo tengo que incluir un ajuste de 2. ¿Para qué? Para dejar valuado mi inventario al valor de recuperación. Pero, ¿qué quiere decir esto? Que son impactos. Eso lo estamos viendo por la pandemia. La pandemia nos ha venido a hacer o más caros o a disminuir precisamente nuestros volúmenes demandados de nuestros productos. Porque si bien, si nuestras materias primas son más altas, el valor es más alto, mi costo se va más alto, pero mientras mis costos suben, el valor de recuperación baja y por lo tanto yo tengo que evaluar al menor. Entonces, ese es un impacto muy importante que se analiza dentro de las normas de información financiera, que lo podemos ver muy rápido en la norma C4. También los impactos del COVID nos dieron en la evaluación de los activos de larga duración, principalmente en los temas de deterioro, depreciación, ¿sí? En los temas, no dejo a un lado los contratos de arrendamiento. Los contratos de arrendamiento se han venido viendo afectados por la pandemia. Tan es así que el CINIF nos publicó desde hace 2 años y medio prácticamente la INIF 23, que también la revisamos en el curso de actualización de normas. La INIF 23, que habla del reconocimiento de los efectos de las dispensas en rentas relacionadas con la pandemia del COVID-19, pues es un ejemplo completísimo de cómo la pandemia ha afectado mis estados financieros. Y obviamente nosotros, que somos los elaboradores, preparadores de estos estados financieros, debemos de mantenernos actualizados y saber cómo vamos a tener que hacer esos reconocimientos.
en el caso de los contratos de arrendamiento, la norma D5 más la INIF 23, en conjunto su estudio nos permite reconocer esos impactos. También podemos hablar de cómo nos ha impactado la pandemia en la recuperabilidad del activo por impuesto diferido. Todos sabemos que nuestra norma D4 nos marca la creación de una estimación para activo por impuesto diferido no recuperable. ¿Y esto de dónde viene? Pues de evaluaciones que tenemos que hacer conforme a nuestras normas y que se han visto afectadas por la pandemia. Entonces, si nosotros veníamos, en el caso de los impuestos ahora diferidos, si nosotros veníamos presentando un historial de utilidades, resultados fiscales positivos, cada año veníamos utilitarios, éramos empresas utilitarias, y ahora con la pandemia tuvimos un declive en nuestro resultado fiscal, pues obviamente esos indicios de no recuperabilidad se van a tener que reflejar en nuestros estados financieros, impactando nuestros diferidos, en este caso nuestro activo por impuesto diferido. Y esto es también por la consecuencia de los efectos económicos que ha traído la pandemia. Entonces también habría que darle una revisada a la norma D4. Determinaciones de valores razonables, la norma B17, reconocimiento de ingresos, la norma D1. Entonces, realmente, fíjense, ahorita en los 7 puntos que acabo de tocar, estamos tocando, hemos visto cómo se han afectado algunos rubros de los estados financieros, pero también hemos visto cómo nuestros cuerpos normativos a nivel internacional y a nivel local en México se han dado la tarea de tratar de darnos información que nos permita a nosotros, elaboradores y responsables de la preparación de los estados financieros de las entidades, tener herramientas útiles para poder hacer ese reconocimiento correcto. Pero si no nos actualizamos, si nosotros nos mantenemos en un statu quo del 2019, cuando las normas no estaban reflejando todos estos cambios, pues realmente no vamos a poder hacer frente a nuestras responsabilidades del día a día. Por eso los motivo y los invito a que tomemos cursos de actualización en Findes para ver todos estos temas. Hay cursos cortos que pueden tocar, por ejemplo, solo normas específicas, como la norma D5, vemos solo arrendamientos, y la INIF 23. Hay talleres para el cálculo de los impuestos diferidos, donde se ve la recuperabilidad del activo por impuesto diferido. Tenemos cursos muy específicos y tenemos un curso completo donde se abarcan más de 43 normas actualizadas y vigentes para este año. Si bien vamos en 7 puntos que toca la norma, les quiero comentar que aquí solo puse los que destacan, pero se han visto más efectos en las líneas de los estados financieros, ¿sí? Que solo estos 13 que puse. Vamos a seguir hablando de los demás impactos, pero hasta ahorita quisiera yo hacerles esa reflexión, que ustedes hagan, o los invito a la reflexión, de ver si efectivamente nosotros, haciendo una revisión de todos de estas líneas que se han visto impactadas, podemos decir que todos nosotros estamos o conocemos de qué se trata ese impacto y cómo lo tenemos que reconocer, ¿sí? Voy a hablar ahora de las provisiones por contratos onerosos. Ustedes me van a decir, oye, ¿qué tiene que ver, Leti, las provisiones o el impacto del COVID en las provisiones? Recordemos que nuestra norma C9 habla de provisiones, y nuestras provisiones de largo plazo se van a ver afectadas cuando nosotros traigamos a valor presente los valores de nuestras provisiones. Si la economía me marca diferentes tasas, o se han cambiado nuestras tasas de referencia que utilizamos para poder traer a valor presente los flujos o esperados futuros, ya sea de nuestras provisiones y nuestros gastos, pues también se va a ver afectado por el tema de la pandemia, con su efecto en la economía, en las tasas de interés, se van a ver afectadas mis provisiones. Ahora, podemos también hablar del incumplimiento de convenios financieros, los famosos covenants.
las obligaciones de hacer y no hacer, que muchas veces las entidades tienen cuando obtienen financiamiento de deuda, financiamiento con instituciones financieras y que a quienes dentro de ese contrato de financiamiento establece ciertas condiciones y obligaciones de hacer y no hacer. ¿Qué pasa si no podemos cumplir con alguna de las obligaciones de hacer o de no hacer? Estaríamos en incumplimiento de los famosos covenants. Y estos incumplimientos también se ven afectados, y eso también se ven afectados mis estados financieros por esos incumplimientos. Entonces también los invito a que repasen la norma C9. También hablamos de relaciones de cobertura, nuestra norma C10. La norma C10 que habla de instrumentos financieros derivados y relaciones de cobertura se ha visto impactada por el COVID, por los efectos del COVID. ¿Por qué? Pues obviamente porque tenemos algunas coberturas que dejan de ser eficaces y que hay que aprender a evaluar la efectividad de una cobertura, cuando tenemos que reajustar la famosa razón de cobertura, cuando tenemos que reconocer en el estado de resultados, cuando tenemos que reconocer en otro resultado integral, etcétera, ¿no? Hablar de los impactos del COVID es un tema muy interesante y un tema que en los estados financieros del 2020 y en los que estamos preparando ahorita del 2021, sin duda nos van a impactar. No importa si eres una empresa pyme, si eres una empresa más grande, global, en todo el tipo de entidad de tamaño, ¿sí? Los impactos han sido distintos, pero sí tenemos que hacer un reconocimiento. Podemos hablar también de las recuperaciones de seguros relacionadas con interrupciones del negocio. Hay empresas que dentro de su administración de riesgos hace una contratación de seguros para precisamente cuando se ven con interrupciones del negocio. ¿Y qué pasa? ¿Cómo tenemos que reconocer cuando nosotros hacemos alguna recuperación de nuestro seguro porque incluimos o reportamos una interrupción del negocio? ¿Cómo la registro? ¿Cómo hago mis revelaciones? ¿Qué tengo que hacer? Eso también lo tenemos que analizar con las nuevas normas del 2022. Y también podemos ver qué efectos ha habido por reducción del personal. Cuando nosotros decimos, oye, también hemos platicado varios colegas y su servidora, hemos platicado con los cambios que hubo en la Ley Federal del Trabajo y todavía tenemos una reducción del personal, esos impactos, ¿cómo los vamos a reconocer? También ahí se dio la tarea a nuestro CINIF, nuestro emisor de normas en México, de hacer reportes técnicos. Entonces, también si tenemos duda, podemos acudir a los reportes técnicos, pero no dejemos a un lado toda la revisión así. Como ahorita les puse 13 ejemplos, pero no dejemos a un lado de ir revisando precisamente dónde tengo que reforzar mi conocimiento de la norma para ver cómo debo de reconocer correctamente algún efecto que me esté pegando en mis estados financieros, ¿sí? Sin duda, en el último punto, indicios de deterioro, pues déjenme comentarles que la mayoría de nuestros activos de nuestro balance se ven o están sujetos a deterioro. Y si nosotros presentamos indicios de deterioro y nosotros tenemos que irnos a la norma precisamente para analizar deterioro, pues obviamente que tenemos que ver si se nos deterioraron nuestras cuentas por cobrar, si se ven deteriorados nuestros pagos anticipados, si se han deteriorado nuestros inventarios, nuestros activos fijos, etcétera. Entonces, ¿qué impactos tenemos en los estados financieros? Muchos, que bueno, aquí no puse todos, pero ustedes pueden pensar, oye, pero a ver, Leticia, ¿qué impacta? ¿Dónde se ve más el impacto? ¿En el balance o en el estado de resultados? ¿Sí? Pues aquí ya les estoy poniendo algunos ejemplos del balance. El activo por impuesto diferido, balance. Valuación de activos de larga duración, balance. Obviamente con su contracuenta en resultados, pero tenemos efectos de los derechos, por ejemplo, el activo por derecho de uso de nuestros arrendamientos,
nuestro pasivo por arrendamientos. Entonces, en el lado del balance, como del lado de nuestro estado de resultado integral, los efectos en estos estados financieros, en el set de 4 estados financieros que tenemos que presentar. Claro que hay un impacto. Y bueno, pues creo que con esto, licenciado, es una plática, nada más, es la punta del iceberg con esta plática que quiero resaltar y motivar a la gente para, pues, que nos mantengamos actualizados, porque creo que es bien importante que nosotros como los responsables de elaborar los estados financieros nos mantengamos actualizados y conscientes de todas las repercusiones que ha traído la pandemia en nuestros estados financieros, en nuestra economía, y obviamente que eso lo tenemos que saber reconocer, evaluar y revelar. Y con las revelaciones, pues obviamente necesarias para que el lector de nuestros estados financieros, el usuario final de los estados financieros, tenga en sus manos información confiable, comparable, y pues con una transparencia y formulada bajo bases actuales y bases que, pues, como lo he comentado, nuestros órganos emisores se han preocupado por darnos las herramientas. Entonces, pues no me queda más que motivarlos, nuevamente invitarlos a que nos actualicemos en diferentes tópicos, diferentes normas de información financiera, como les mencioné dentro de nuestro ejemplo de las 13 líneas que se ven impactadas. Generalmente Findes tiene ya sea talleres o cursos cortos que tocan estas normas, y también tenemos un curso de 50 horas en donde se abarcan 47 normas y se ven los detalles, todos estos impactos. No sé si dentro de la gente que nos acompaña tuvieran preguntas, y con mucho gusto pues puedo ampliarlas o puedo responderles, por favor, si quieren participar. No sé, yo alcanzo a ver a Abraham, a Virginia Matus. Hemos conectado 2 personas más vía telefónica. Y es cierto, maestra, la repercusión del COVID, verla en 15 minutos, repercusión en la información financiera, verla en 15 minutos es por demás difícil. Cierto, hay que dar la invitación para que participen con nosotros en los eventos en los que les damos mayor profundidad en estos temas. Pero está abierto este momento para que nos formulen alguna pregunta o nos hagan alguna sugerencia. Y mientras esto ocurre, recordarles que todos los jueves a las 18 horas estaremos abordando diferentes tópicos de interés, tópicos de actualidad en el ámbito de los negocios. Y el próximo jueves 5 de mayo, en el área de la redacción y la ortografía, estaremos abordando el punto de las letras y formas conflictivas. Los invitamos, inviten a sus compañeros, inviten a sus amigos. Muchísimas gracias. La verdad es que fue bastante ilustrativo y creo que a pesar de que el tiempo fue corto, fue bastante ilustrativo, explícito, y me dejó también muy, muy claro los temas en donde nos pudo o nos puede o nos podría impactar, ¿no? Porque, bueno, esto no se ha acabado. Exacto, Virginia, esto no se ha acabado. Si bien 2019 algunas de las entidades no se vieron tan afectadas y nuestros estados financieros con solo aplicar la norma B13 de hechos posteriores y revelar que hubo un impacto, hasta ahí podríamos estar cumpliendo con la norma, pero el año 2020 y el año 2021, sin duda, hay que hacer como una conciencia, como comentaba yo, una revisión puntual de todos aquellos efectos que pudieran tener mis estados financieros y cómo los estoy reconociendo, y principalmente cómo se los voy a dar a conocer a los usuarios a través de las revelaciones, ¿sí? Entonces, pues, son 13 ejemplos mencionados únicamente, pero hay más efectos, ¿sí?
que pues bueno, se van a ir estudiando en las normas, pero sí hay más efectos todavía en revelación. Me faltó hablar de las revelaciones, me faltó hablar de línea por línea de los ingresos, costos, gastos, pero bueno, aquí es dejarles ver la punta del iceberg, como lo comenté haciendo esa analogía, y ver que todos los efectos que como buenos financieros o responsables de elaborar un estado financiero nos tenemos que preocupar y ocupar, ¿sí? No sé si alguien tiene otro comentario y te agradezco, Virginia, tu comentario. A ustedes, muchas gracias. Gracias. Hasta hecho, hemos revisado el tema hasta donde el tiempo nos lo permite. Y si ustedes nos permiten, nos despedimos, siendo las 18 horas con 25 minutos del día 28 de abril. Damos por concluido el desarrollo de este webinario. Maestra Leti, Virginia, Abraham, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego y muchas gracias. Hasta luego, bye. Bye.